El continente asiático es gigantesco y en su territorio se puede encontrar de todo y para todos, incluso el llamado país más mexicano de Asia, y no nos referimos a Japón, con el que las relaciones son excelentes. Se trata de las Filipinas, donde los mercados, la ropa típica e incluso muchas palabras vienen directamente de México, y la historia de cómo ocurrió es bastante interesante. Todos recordaremos que Cristóbal Colón, queriendo buscar una ruta hacia la India, dio accidentalmente con el continente americano, iniciando el llamado encuentro entre dos mundos. A pesar de que las nuevas tierras volvieron inmensamente ricos a los españoles y los convirtió en una potencia mundial, su misión principal, encontrar una nueva ruta hacia la India partiendo hacia el oeste, estaba incompleta, por lo que durante los años siguientes, ya con la seguridad de que la tierra no era plana, miles de exploradores se hicieron a la mar para realizar nuevos descubrimientos. Sería el explorador portugués Fernando de Magallanes, quien trabajaba para la corona española, el primero registrado por la historia en llegar desde América hasta Asia, yendo a parar a unas misteriosas islas al sur del continente, las cuales reclamó para España, aunque fue algo más bien simbólico, pues no tomó poder efectivo sobre ellas. Este archipiélago sería visitado posteriormente por más marinos españoles, quienes lo bautizaron como Filipinas, en honor al futuro rey Felipe II de España. En un punto indeterminado, Filipinas pasó a ser Filipinas. No sería sino hasta 1563 que la corona española se decidió a tomar las Filipinas oficialmente para el Imperio Español, así que con la madera de los bosques de la Sierra de Quila, en Jalisco, se ensambló una flota que partió de Barra de Navidad, actual Jalisco, hacia el lejano continente asiático. Casi toda la tripulación estaba compuesta por indígenas mexicanos. El ejército de estas naves tardaría un total de 4 años en conseguir el control total, después de los cuales se percataron de que las Filipinas estaban bastante apartadas geográficamente de España, por lo que se optó por designar a la Ciudad de México como el lugar desde donde se organizarían administrativamente las Filipinas, incluyéndolas como una parte del virreinato de la Nueva España. Así, durante siglos, Filipinas y México fueron parte de la misma nación, y la capital novohispana, la Ciudad de México, se volvió la capital política, cultural y administrativa de varias posesiones españolas, pues además de controlar las Filipinas, también gestionaban Florida, Centroamérica, las islas de Cuba y Puerto Rico, mientras que a Madrid llegaban directamente las ganancias monetarias. Es por la administración desde México y por la colonización realizada predominantemente por indígenas y criollos mexicanos que se dice que el archipiélago tuvo una influencia cultural mexicana mucho mayor que la española. Por cierto, también tenemos un video de aquella colonización, por si te interesa. Durante años, un galeón que partía de Acapulco a Filipinas, conocido como el Galeón de Manila, fue la única fuente de enlace entre el país asiático y la corona española, usando al territorio mexicano como intermediario, por lo que la influencia cultural del sur de México fue predominante en diversas regiones filipinas. Aquí llegaban de Asia productos como la porcelana y la seda, mientras que se enviaban allá grandes cargamentos de plata pura extraída principalmente de Zacatecas y Guanajuato, siendo las monedas más valoradas de la época. Filipinas es el único país de Asia donde predomina la religión católica, y una de las figuras más veneradas es precisamente la Virgen de Guadalupe, siendo nombrada como patrona de las Filipinas, al igual que es patrona de México. Durante 250 años, el intercambio comercial entre Filipinas y México se desarrolló sin inconvenientes, bueno, excepto aquella vez que indígenas mexicanos se enfrentaron contra samuráis japoneses, suceso del que por cierto tenemos video, pero fuera de ese hecho ajeno a ambas partes, la relación con esta parte del virreinato fue amistosa y pacífica. No obstante, con el estallido del movimiento independentista, la relación entró en crisis y el último galeón de Manila llegó a la bahía de Santa Lucía en 1815, terminando con la relación entre ambas partes. Cuando México consiguió su independencia, a la que se sumó Centroamérica, la administración de Filipinas, Cuba y Puerto Rico pasó directamente a España, que tuvo muchas dificultades dada la enorme distancia. En 1898, España sería derrotada durante la guerra contra los Estados Unidos, siendo despojada de Filipinas, Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam, que pasaron a ser propiedad estadounidense.
No sería sino hasta el 4 de julio de 1946 que Filipinas alcanzaría su completa independencia del gobierno estadounidense. Una de las cosas más curiosas es que en Filipinas hay un municipio llamado México, como nuestro país, pero sin acento en la E. Este municipio está apenas a 80 kilómetros de Manila, la capital filipina, y originalmente se llamaba Nuevo México, por lo que bien podría hacer honor al estado estadounidense, aunque actualmente solo se le conoce como México, pero la raíz de este nombre es un misterio. Algunos teorizan que viene de una lengua local, Mesicucupó, que se traduce como me pegué en el codo, pero esa explicación no suena muy convincente. De Filipinas, se cree que vino la popular China poblana, que influenció varias de las vestimentas típicas del centro del país. Otras cosas, como costumbres, ropa, gastronomía y lenguaje, que incluye palabras en náhuatl, son parte de la huella que México dejó en esa nación asiática. Incluso las novelas de la televisión mexicana tienen una excelente recepción allá. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Recuerda que puedes hablar directamente con nosotros en nuestro Twitch, el Snooty Aaron, todos los martes, viernes y domingos a las 9 de la noche, mientras que en Dime Isis los lunes, miércoles y sábados. Así que si quieres comentar algo del presente video o simplemente pasar un rato con nosotros, te invitamos a que te nos unas en Twitch. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.